Las noticias se siguen acumulando y los medios occidentales siguen mintiendo, tergiversando y manipulando al respecto, o en el mejor de los casos, ocultando la gran parte de la información relevante. Así que aquí estamos una vez más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Una de las noticias más comentadas de estos últimos días quizás sea el hecho de que la mismísima Haya, o sea, la Corte Penal Internacional, haya impuesto una orden de detención contra el líder de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Esto en todos los países occidentales pro-OTANistas y sobre todo y obviamente en toda la prensa occidental ha sido pues una celebración masiva, puesto que esa orden de detención básicamente viene a simbolizar la lucha de Occidente pues contra los terribles crímenes de Vladimir Putin. Pues bien, lo primero que tenéis que saber para darle un poco de seriedad a esta cuestión es que es muy improbable que esta orden llegue a absolutamente nada, puesto que Rusia no reconoce la autoridad de dicho tribunal, pero no solo Rusia, sino tampoco, sorpresa, Estados Unidos. Os dejo, de hecho, el mapa de todos los países que reconocen la Corte Penal Internacional y países que no. En verde están los países que sí la reconocen y, como podéis observar, Estados Unidos no se encuentra entre ellos. Es más, Estados Unidos además en su momento impuso múltiples sanciones contra dicha corte y tiene acuerdos con muchos países según los cuales los ciudadanos estadounidenses no pueden ser extraditados ni, entregados a dicho tribunal para ser juzgados por el mismo. Se basa en el Tratado de Roma, dentro del cual no se encuentra Estados Unidos, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni la India, ni Israel, ni tampoco Irán, en fin, que como vemos la validez de la orden en cuestión no tiene absolutamente ninguna base de nada más allá de mera propaganda occidental una vez más. Básicamente la política del querer ser, que es Vladimir Zelensky, que quiere invadir Crimea, que por cierto recientemente ha celebrado ya 9 años desde que sus ciudadanos votaron libremente en un referéndum el pertenecer a Rusia. El resultado entonces fue absolutamente abrumador, fue en el año 2014. Después de dicho referéndum fue precisamente cuando se impusieron las primeras sanciones por parte de Occidente. Entonces, obviamente todo Occidente estaba convencido de que Crimea volvería a ser ucraniana, porque por supuesto Rusia no podría con las sanciones y Ucrania de hecho sigue hablando de esa reconquista de Crimea. Pero ya veis, está la política del marketing, que es el eslogan político más bonito de todos, y luego está la política de los hechos, que Rusia en el momento en el que Crimea se anexionó ya estaba preparada para que Occidente pues se enfrentara, preparada no, es que básicamente no le quedó otra, puesto que todo esto, la anexión de Crimea, en primer lugar, y ahora pues lo que está ocurriendo en Donbass, vino básicamente porque Estados Unidos se metió en Ucrania para desestabilizar el país y utilizarlo como una especie de ariete contra Rusia. El que quiera conocer la historia del conflicto, os dejo por aquí el vídeo y os invito a verlo y también a seguirme en mi canal de Elius Ibaya Geopolítica, que es donde hago este tipo de análisis. Pero repito, el marketing contra los hechos. 9 años después, a pesar de todas las sanciones, después de las cuales Rusia, por supuesto, no podría levantarse de rodillas, Crimea sigue siendo rusa, Rusia sigue estando allí, mucho más fuerte que antes, y además ahora se ha enfrentado ya a 10 paquetes de sanciones, a una orden de detención contra Vladimir Putin que no va a llegar absolutamente a nada. Y además, aparte de Crimea, ahora pues Rusia tiene también el territorio de Donbass bajo su ala protectora. Entonces, en el momento en el que Estados Unidos ahora parece que está mirando a Georgia y a Moldavia, no se entiende muy bien por qué lo hace, puesto que, parece que hay países que sencillamente no aprenden de sus propios
errores. Y en cuanto a la firmeza de Rusia por un lado y a la terrible hipocresía occidental por otro, dos noticias más que comentar. Recientemente un caza ruso derribó, sin disparar, eso sí, un solo misil, un dron estadounidense que vale nada más y nada menos que 32 millones de dólares. Y claro, siempre que los drones estadounidenses sobrevolaban dicho territorio supuestamente en misiones de reconocimiento, ¿no?, absolutamente pacíficas, después ocurrían ataques contra la flota rusa en Sebastopol, entre otros sucesos nada deseables y absolutamente hostiles hacia Rusia. Así que, bueno, resulta que el caza, de hecho ya hay vídeos y todo, parece que roció el dron de aceite, el dron cayó al Mar Negro y se está viendo si Rusia ahora recupera los restos, puesto que obviamente si lo recupera este dron será minuciosamente estudiado, como ya ha denunciado Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¡Oh cielos!, con tantísimo armamento que llega a Ucrania, termina en manos de Rusia y al final pues lo terminan estudiando entre Rusia, Irán y también muy probablemente China, aunque de momento de China pues no se dice gran cosa, pero vamos, apuesto a que China también. Y obviamente nadie, absolutamente nadie, menciona aquí el hecho de la cantidad de armas que la propia Ucrania coge, revende y terminan Dios sabe dónde. Y claro, aparte de eso, pues aparte de estudiar minuciosamente el dron, cosa que en definitiva sucederá si Rusia lo termina encontrando, lo que sucedió con esto es una cosa muy curiosa. Ha habido como una especie de choque, ¿no?, intercambio de lindezas entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos culpó a Rusia, recopilaron las imágenes del dron, pero al final, ojo, cuidado con lo que terminó sucediendo, que es que básicamente Estados Unidos se la tuvo que envainar. Es decir, Rusia incluso en el aire terminó defendiendo una vez más su soberanía. En Rusia saben perfectamente que estos vuelos de drones estadounidenses necesariamente traen consigo consecuencias indeseables para su, en primer lugar, en el caso de Crimea, flota. Así que han dicho hasta aquí y lo han hecho sin disparar un solo misil. El piloto de hecho parece que va a recibir una condecoración por parte del Ministerio de Defensa y todo, pero lo más importante es que a partir de ahora los drones estadounidenses parece que cambiaron de estrategia y ya no sobrevuelan Crimea a 80 kilómetros como solían hacerlo, sino a 150. Es decir, es como una especie de símil de lo que Rusia está haciendo en términos generales con la operación especial que está llevando a cabo en Ucrania. Dijo, bases de la OTAN aquí no. Y va a luchar hasta las últimas consecuencias para que esas bases de la OTAN se alejen lo máximo posible del territorio ruso en su frontera con Ucrania. Y la segunda noticia, también muy importante, Occidente está ya, por un lado, denunciando el hecho de que China pudiera cooperar con Rusia y enviarle armas. Ya parece que han encontrado un dron chino en Ucrania, como ya se sorprendieron en un momento dado de la existencia de los drones iraníes y su cooperación con Rusia. En fin, parece que esto del libre mercado y la cooperación internacional solo funciona en el lado occidental. El resto de países, por alguna razón, no pueden aliarse entre sí de ninguna de las maneras. Pues bien, por un lado denuncian eso y por otro, los primeros aviones, en este caso enviados por Polonia y por Eslovaquia, ya están empezando a llegar a Ucrania. Ya han confirmado su envío, así que el conflicto necesariamente se va a escalar aún más. Rusia ya ha avisado del hecho de que esto obviamente en ningún caso supondrá, ¿no?, el acercamiento de la paz, y es que parece que sobre todo desde los países así más chiquitajos de la Unión Europea, ¿no?, como los que menos poder tienen dentro de esa misma Unión Europea, pues se está tratando constantemente de avivar el fuego de la guerra, ¿no?, para que haya más conflicto y más conflicto y más conflicto, en vez de apostar por la paz
como hacen otros países no alineados con Occidente, como son por ejemplo Turquía y China, que constantemente están tratando que sí ofrecer todo tipo de tratados de paz, que sí tratar de mediar para que culminen con éxito pues todo tipo de acuerdos de pues que si de la exportación de granos, que si vamos a sentarnos a negociar, en fin, es tremendo lo que está ocurriendo ahora mismo. Por un lado, Occidente a Ucrania envía de todo, bueno, a Ucrania, y también está armando a Australia contra Taiwán, en fin, es una estrategia occidental que conocemos ya de sobra. Básicamente, tratar de meter cizaña lo máximo posible para mantenerse en el trono de la hegemonía, de su hegemonía a nivel mundial. Pues lo sorprendente de todo esto es que, por un lado, envíen todo tipo de armas a Ucrania, escalando el conflicto una vez más, y por otro, denuncien el hecho de que China pudiera colaborar con Rusia e incluso anuncien sanciones o, bueno, posibles consecuencias, ¿no? O posible respuesta firme de Occidente contra China. En fin, yo no sé lo que opinaréis vosotros al respecto, pero lo que está claro es que con el ejemplo de Crimea y con lo que está ocurriendo con el tema de las sanciones en general y las consecuencias que dichas sanciones trajeron, sobre todo a Occidente, creo que queda evidente el hecho de que sancionar a China no es una decisión para nada inteligente. Además, hay que tener en cuenta que China no es para nada comparable a Rusia en términos económicos, puesto que en unos años terminará superando en definitiva ya no solo a Estados Unidos, sino yo diría que prácticamente a todo Occidente junto. Es un tremendo motor económico a nivel mundial. China produce prácticamente de todo y Occidente le compra a China prácticamente de todo. Es decir, sancionar a China, o sea, ya no es dispararse en el pie, sino directamente en la cabeza. Además, sancionar a China añadiendo dichas sanciones a las sanciones que ya existen contra Rusia, que van principalmente en contra de las materias primas que dicho país antes exportaba a Occidente en cantidades industriales, materias primas que supusieron el gran desarrollo industrial de la mayoría de los países occidentales, pues yo no sé en qué cabeza cabe que esto pueda ser en algún momento una buena idea, pero lo cierto es que de los líderes políticos occidentales de hoy en día se puede esperar prácticamente cualquier cosa, así que veremos si Estados Unidos al final, que son obviamente quienes mandan en todo este embrollo, si al final deciden dar la orden de que Occidente termine sancionando a China, que para Estados Unidos a día de hoy es la principal amenaza de todas las existentes. Ojo en esto, tanto los demócratas como los republicanos coinciden al 100%. Y claro, si Estados Unidos deciden que hay que sancionar a China, sanciones que contra la población estadounidense también funcionarán sin duda, pero sobre todo afectarán, como de costumbre, a la población europea, pues a la Unión Europea no le quedará otra que coger y sancionar a China. Y los que los sufriremos, sin duda alguna, en primer lugar, sobre todo y por encima de todo, desgraciadamente, seremos los ciudadanos de a pie que residimos en el territorio europeo.